ese entonces una carta llegaba, no sé, en un mes y medio, una cosa así. Él le deja ese libro. Y ella había aprendido con este maestro, pero se perfeccionaba, se informaba y se instruía siempre teniendo el libro. Pasado un tiempo, no sé si un año y medio o dos, ella se pone a enseñar. Pero el maestro había hecho dos conferencias. Una cuando conoció a Felicita y otra en forma posterior donde Felicita ya estaba acompañando al maestro. Cuando el maestro se va, entonces Felicita se pone a practicarlo y vio la necesidad que, viendo que acá en Argentina no estaba difundido el Tai Chi Chuan, ella se pone a enseñarlo, tipo año 67. Pero ella mantenía la convicción del maestro de enseñarlo a quien se esforzara, entonces no lo hacía de forma pública. Eran los que se acercaban a practicar con ella, que ella lo enseñaba en su casa, y por recomendación de esos que eran alumnos de ella. Ella lo mantuvo así hasta los años más o menos 80, luego fallece y quedaron los alumnos, digamos, como ella no formó escuela, lo había aprendido digamos, en forma personal con su maestro y no había relación de escuela, ella muere y sus alumnos, de los cuales yo conocí uno, siguieron enseñando por su cuenta, pero no recordando a Felicita Einstein. Por eso cuando en el año 2007 se creó la convención, a la primera persona que se homenajeó fue a Felicita Einstein. Yo ahora lo voy a publicar las primeras reuniones y demás. Ella en forma posterior, cuando falleció, dejó esta camada de no sé cuántos alumnos, pero algunos siguieron enseñando, otros dejaron y algunos siguieron aprendiendo otros estilos u otras, ¿cómo se dice? Otras vertientes o variantes del estilo Yang. En forma posterior, en el año 69, llega Pablo Dunchinsky de China trayendo el Beita, el Tai Chi Chuan Beita, que es un Tai Chi netamente terapéutico. Para nosotros es el primer Qigong que se enseñó en la Argentina. Él era profesor de lengua española en la Universidad de Beijing, estuvo 4 años enseñando allá y un día se encontró con que estaba enfermo, que tenía problemas estomacales, el aparato digestivo le había quedado con algunas lesiones. Entonces los compañeros de la facultad le dijeron, vaya en tal patio, ahí se hace Tai Chi Chuan. Entonces agarró, hoy se puso a practicar. No solo se curó, sino que aprendió bien este Tai Chi y le impactó tanto que él, cuando vuelve a la Argentina en el año 69, se pone a enseñarla en forma pública. Él sería el segundo maestro de Tai Chi Chuan. Lo enseñaba ahí en las galerías. Ahora me olvidé el nombre. No me acuerdo en este momento. Yo cuando publiqué el Beita puse, ahí está todos los datos, donde enseñaba y demás. Este maestro, a diferencia de Felicita Einstein, sí dejó un continuador, que fue el maestro Valdés. Y él lo siguió enseñando en el Planetario en el año 74 y en forma posterior en la Glorieta de Belgrano hasta el año 84, desde el año 74 hasta el año 84. Lo enseñaba en forma gratuita en clase de los sábados, de 9 a 11, una cosa así. Y ellos son los dos primeros maestros que enseñaron, Felicita Einstein y Dunchinsky. El primer maestro chino que enseñó en la Argentina se llama Su Guanma, que enseñó en el año 72, siendo alumno también de Chen Manchín. ¿Él vino después, sería? ¿O estaba ya en Argentina? Exactamente no sé cuándo vino, pero él empezó a enseñar en el año 72, en el gimnasio de Delia Brockman, que está en Belgrano, que era propietaria, la mujer de Ladilo, que Ladilo fue el director de la revista Judo Karate. Sí, yo ahí tengo revistas viejas que supe comprar acá de la época que yo era estudiante de Judo Karate, que la vendían en el piso. Y ahí está también el libro, creo que Valdés había escrito un libro en el año 75, de Beita, sí. Y al año siguiente edita el primer libro de Yang 24, versión Valdés.
pero es el primer libro, eso hay que reconocérselo. De hecho, el que introduce el estilo, por llamarlo así, IGUF en Argentina es Valdés, porque era el único que empezó a enseñar en el año 75. Él empieza a enseñar en el año 74 Beitá, e inmediatamente cuando lo enseñó se encontró con que la gente le pedía más. Como él coleccionaba y se empezó a informar del Tai Chi, porque él había practicado con Felicita Einstein, mejor dicho, la conocía Felicita Einstein, no, gracias. La conocía Felicita Einstein. Y conoció al consejero de la embajada. Él fue y trató con este hombre. Y cuando lo vio haciendo Tai Chi, se sorprendió. Pues no esperaba ver un occidental haciendo Tai Chi. Y tuvo una pequeña relación, pero él no quedó como alumno del consejero de la embajada. Él siguió con Douchinski. Como él tenía colección de material, en este caso de Yan 24 y espada y demás, se puso a practicar de los libros. Por eso en el año 74 se pone a enseñarlo en forma pública. Y fue el que trajo la forma 24 de Li Tianchi. Y en forma posterior sería IGUF. Él hoy en día no tiene ninguna relación con IGUF, pero él fue el primero que lo enseñó. Y Ma lo enseñó en el Instituto Delia Brockman, en la clase de los sábados, durante bastante tiempo. Ma fue alumno de Chen Manchin y fue criado en un concepto de escuela, de la relación maestro-alumno. Y él sí dejó instructores de la Asociación Argentina de Tai Chi Chuan, dejó instructores, los cuales eran 6. Quedaron 3, de los cuales heredó Fernando Chedel, porque el maestro Ma muere en el año 92. Y hay una camada, no sé si 7, 8, no recuerdo bien el número exacto, de instructores que graduó Ma. ¿Y él enseñaba un Yan modificado? ¿Sería? Él enseña un Yan modificado que se puede decir que es el primer Tai Chi puro en el sentido de concepto escuela que se enseñó en la Argentina. Los anteriores no, eran porque habían aprendido y lo enseñaban, pero no tenían formalidades. Sin embargo, la escuela además sí. Ya después de los años 80, del año 80 en adelante, llega Wong Xin, que también había sido alumno de Chen Manchin, Lin Chin-sun, Tung Guo-tsa y otros maestros. Así que se puede decir que 13, 14 años eran 2 escuelas de Tai Chi, la de Valdés y la de Ma. Porque Felicita Einstein lo enseñaba, pero en forma privada. Después de los años 80 sí ya llegaron más maestros que lo empezaron a difundir ya a nivel, ya en forma pública, en gimnasios, institutos, etcétera, etcétera. Y en China era en el 56, creo que usted había contado la otra vez que yo había venido a la primera jornada, que en el 56 es que se oficializa la de la forma... en el año 56 el gobierno le pide a Li Tianchi que unifique el Tai Chi Chuan para que pueda ser practicado en masa, porque todos lo practicaban en forma o en una escuela o de familia, no se le enseñaba en forma pública, por ejemplo en las clases. Entonces el gobierno le pidió eso a Li Tianchi y Li Tianchi, después de hacer su informe de lo que era el Tai Chi Chuan en China, se encuentra que el más difundido era el estilo Yang. A pesar de que había varias versiones, él se encuentra con que era el más aceptable para el público en general, para que lo aprendan más rápido. Entonces ahí es cuando él crea la forma Yan 24, en el año 56, que tiene o fue tan bien hecha que hasta hoy en día IGUF la tiene como referencia. Están en los programas de enseñanza, sigue siendo un referente esta forma. No había, profe, otra forma que yo después nunca más escuché que ya curioseando que la practicara, no sé si era 48, que era una mezcla de... No, pero entonces ahí tenemos que retroceder. Se crea la forma 24 y se encontró que se lo pudo enseñar a las masas. Pero también ese fue el primer objetivo que tuvo el gobierno chino. Entonces, una vez establecido eso, dice, ahora vamos a que eso se convierta como un modo de transformar el Wushu en el deporte nacional
para llevarlo a la legalización y en forma posterior pasarlo a nivel internacional. Entonces empiezan a hacer torneos, los cuales los primeros iban a la forma 24. Pero ¿qué pasó? En la suma de actividades encontramos de que la gente no evolucionaba y no mostraba variedad. Todo el mundo hacía 24, 24, 24 y ya nos falta algo que tenga más dificultad y que muestre el desarrollo técnico. Entonces crearon la forma 67. La forma 67 es un compilado de los 5 estilos, en realidad de los 4 estilos, porque el estilo Jao no se lo enseñaba en público y se conocía poco. Entonces, ¿qué pasó? Se encontraron que la forma era muy buena en cuanto a calidad técnica, pero muy larga en su ejecución, duraba prácticamente 12 minutos. Entonces esa forma no sirvió, fue descartada, se dejó de practicar. En el año 78 Li Tianqi le dice al sobrino Li Dejin, que todavía hoy vive, que haga otra forma, porque la 67 es muy larga. Entonces crean la forma 48. Pero ya con la experiencia de la forma 24 y 67, crearon una estructura desde el punto de vista que lo estoy practicando en un área. Ya había cambiado ya la visión. Ya no era en un parque para que todos lo aprendan, sino pensando en un área de competencia. Pero se encontraron también que aún acelerando, se encontraban con el tema del tiempo. Y duraba 12 minutos. Así que también fue descartada. En el año 89, ya Li Tianqi tenía que darle una solución al tema de la forma de competencia porque el Tai Chi estaba desfasado. Entonces crean la forma 42. Primero se creó la forma 42, que es la forma combinada. Tanto la 67, 48 y 42 son formas combinadas de todos los estilos oficiales. Y la forma 42 sí cubría con las expectativas del tiempo. Se podía ejecutar entre 5 y 6 minutos. Digamos que esa parte cumplió con ese objetivo. Esa forma se oficializó en los Juegos Asiáticos del año 90, del octubre del año 90. Y en el año 97 se estableció la forma 42 combinada de espada. Porque cuando se hizo la primera competencia de Wushu se veía nada más que forma de puño de Tai Chi, no se veía de armas. Cosa que en Wushu se veía forma de puño y se veía forma de arma. Entonces recurrieron a crear la forma 42 de espada. Esas formas cubrieron las expectativas, mientras tanto ellos tenían el problema del tiempo de ejecución. Pero también tenían otra visión, que era la de pasar los movimientos tradicionales del estilo Chen, convertirlo en deportivos. Porque con el área de Wushu Kung Fu no había problemas. El problema estaba en Tai Chi. Entonces en el año 2005 se crearon los Nantu de Tai Chi, que son los pasos con dificultad, y se los incluyó en las formas personales, donde había, o hay mejor dicho, 8 movimientos obligatorios, los Nantu, las técnicas con dificultad, y la persona tenía que crear una forma propia respetando esos movimientos obligatorios más los Nantu. Hasta ahí veníamos bien, pero ¿qué pasó? Se encontraron con en realidad, también estaban las categorías esas serían categorías de mayores de 18 años, donde hacían esa forma. Pero se crearon las formas juveniles y los chicos no podían hacer, es mucha exigencia técnica, no es que no puedan hacer. Y no estaba bien visto desde el punto de vista del Comité Olímpico, por lo que tuvieron que crear nuevas formas. En el año 2012 se le dio un trabajo, digamos, a un grupo de maestros principales del estilo Chen y Yang, y crearon las nuevas formas, donde estaban los Nantu en la misma forma, y crearon otras formas que se llaman formas oficiales, pero específicamente del estilo Chen y del estilo Yang, de espada únicamente el arma de referencia. Y desde el año 2014 se crea el primer campeonato mundial de Tai Chi Chuan, donde figuran estas formas que yo estoy diciendo. La de puño es de forma combinada de 36 y la de espada de forma combinada 39. Y después se crearon los del estilo Chen y del estilo Yang. Del estilo Yang son 29 movimientos y del estilo Chen son 36.
Y se puede decir que recién ahora está bien reglamentado el Tai Chi Chuan a través de ese campeonato mundial que fue el primero en el año 2014. Porque ahí se pudo, por decir así, separar de las categorías de Wushu y ser parte, digamos, de ciertos... poder liberarse del reglamento anterior para poder aplicar con más especificaciones el Tai Chi Chuan en competencia. Lo que también en ese entonces se modificó fue el tiempo de ejecución. Cuando antes era 5 a 6, se pasó de 3 a 4 veces. Sí, se acordó más, pero no, mayormente para que entren todas las formas oficiales se quitaron las repeticiones de las técnicas. Entonces, supongamos que en 24 se hace 4 veces, Don Juan, mano de nube. En las otras formas 2 veces como máximo, y ya enseguida hay otra combinación. Las repeticiones fueron descartadas, entonces de esa manera se cortó la forma.